El día de hoy, en Café Chekhov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con la escritora Verónica Murguía acerca del género del cuento. Yo creo que me gustan todos los cuentos que estén bien escritos. Y adoro a los rusos. O sea, Chekhov me parece el mejor nombre para un café. Verónica Murguía es una cuentista, novelista, así como traductora de nacionalidad mexicana. Su novela, Aulilla, fue reconocida por el Banco del Libro de Venezuela como una de las mejores publicaciones del 2005. Su obra intitulada Loba fue ganadora del Premio Gran Angular de Literatura Juvenil en 2013. Y su novela El Cuarto Jinete fue galardonada en el 2022 con el Premio Antonio García Cubas en la categoría de novela histórica. Actualmente la autora promueve su libro Talismanes para el Camino. Mis primeros cuentos amados fueron los cuentos de Canterbury y el de Cameron. Y suena como un esnovismo, pero no eran los libros que estaban ahí y que yo agarré. No tenía la menor idea, pero me hice de una gran popularidad porque en la escuela, porque el primer cuento, uno de los primeros cuentos de los cuentos de Canterbury, alguien se echa un pedo por la ventana. Después un relajo. Hay un relajo y hay gente encuerada, de veras, hay gente encuerada corriendo por todas partes y hay pedos y hay coitos y hay todo. Y todo está contado con un desenfado y con una cosa así de a mí que, de lo más sonriente y lo más divino. Entonces que yo llegara a la escuela a contar eso, tenía hechizado el salón. ¿Qué tipo de cuento te interesa como lectora? A mí me gusta el cuento que tiene una especie de nuez filosófica en el centro. También me gustan los cuentos como los de García Márquez, donde la exuberancia del lenguaje es pues una de las cosas que hace que uno siga leyendo, o sea, no solo lo que pasa. Recuerdo ahorita un cuento de García Márquez que habla de un barco fantasma, el buque fantasma, y hay ciertas frases en ese cuento que me dejan muda de felicidad. Como dice que la bahía es como un acuario radiante, pues yo quedo ahí como una mensa. Yo digo, ¿qué es esta belleza? Por supuesto, cuando uno asiste al Caribe y ve desde algún punto de vista el Caribe de lejos, claro que parece un acuario radiante, pero ¿cómo a este hombre se le ocurre una cosa tan afortunada? Y ese cuento que tiene un ritmo tan accesante por el uso de la puntuación, que es muy atrevido, pues lo que hace avanzar no solo es el misterio del buque fantasma, sino ese lenguaje fantástico. Ahora, también me gusta, por ejemplo, Borges, que tiene adentro una nuez filosófica, hay una especie de tesis ahí, ¿no? Y bueno, adoro a Rulfo. ¿De quién sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? De Marcel Schwob, se llama Las Vírgenes Milesias. Se los cuento, pero spoiler alert, voy a contar. Se trata de que en Mileto las vírgenes se empiezan a suicidar, se empiezan a ahorcar, y nadie sabe por qué. Y hay un montón de recursos que la ciudad trata de usar para disuadirlas de que se suiciden, como exponer el cuerpo desnudo de la virgen. Pero las vírgenes se siguen suicidando y se siguen suicidando y nadie sabe qué pasa. Y un chico que es un esclavito que está empleado en los baños donde las mujeres toman sus baños rituales antes del matrimonio, se esconde y descubre qué es lo que pasa. Las mujeres, después de ser arregladas, bañadas en unas abluciones secretas y no sé qué, ven un espejo. Y en ese espejo se ven cómo van a ser cuando sean viejas, cuando sean ancianas. Entonces ven la destrucción de su belleza y se suicidan. Pero el cuento termina de una manera muy bella porque el chico desesperado baja a la mujer de la que está enamorado y la besa, a pesar de que él ya también la vio convertida en una vieja. Entonces la ama, pero ella ya se murió. Entonces es una reflexión sobre todo este énfasis que hacemos en la belleza física o nuestras limitaciones para ver la belleza física solo en la juventud. Pero también la tragedia de las mujeres muy bellas cuando envejecen, ¿no? Ese sería mi primer cuento porque yo lo leí y lloré como una loca. ¿Qué podrías compartirnos acerca del estilo literario de Marcel Schwob?
que se junta de una manera muy, muy luminosa eso, la crueldad y la ternura. Para mí es de mis escritores más amados. Cuando lo descubrí quedé sobrecogida porque tiene un libro que se llama La Cruzada de los Niños, que probablemente es uno de los 10 libros más bellos que yo he leído. Y es así como El Llano en Llamas también, de esas cosas compactas, son como un diamante porque son apretadas, luminosas. Y se trata de una cruzada que emprendieron los niños a rescatar el sepulcro de Jesucristo. Excuso decirles que no llegó ninguno, ¿no? Pero es coral. Entonces, termina de una manera increíble y está citado como nunca en un libro de Sergio González Rodríguez, que desgraciadamente murió, que se llama Huesos en el Desierto. Los sacerdotes mantenedores del fuego sagrado en el templo de Atenea se levantaron poco antes de la medianoche para añadir ramas al fuego y reponer el aceite de las lámparas. Por entre la oscuridad de la sala central, vieron avanzar a un grupo de vírgenes que parecían haber sido avisadas por un sueño, pues se dirigían a una determinada losa que levantaron en la negrura. Un muchacho, que habitualmente transportaba la cesta de la diosa, se veló el rostro y penetró bajo el templo con las vírgenes. La bóveda era alta y estaba apenas esclarecida en lo alto por un débil punto luminoso. Al fondo, la pared lucía resplandeciente porque estaba hecha de un solo espejo metálico. La primera milesia avanzó sonriente hacia el inmenso espejo. Para quienes estaban junto a ella, no aparecía ninguna imagen en el espejo de metal. Pero la muchacha, con los ojos horriblemente dilatados, lanzó un grito de animal aterrado. Al regresar, Verónica Murguía nos hablará de uno de sus narradores latinoamericanos favoritos y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Verónica Murguía no solo se aproxima a las emociones, sino también a lo que la literatura y el arte han producido a lo largo de los siglos. Diario Milenio. Café Chekhov continúa conversando con la escritora Verónica Murguía acerca del género del cuento. Yo, como dije, amo a Shaw. Borges también amaba a Shaw. Yo creo que hay algo de Shaw en Borges. Yo quiero escribir cuentos que demuestran que los seres humanos nos parecemos independientemente del tiempo que ha transcurrido, ¿no? Yo de repente leo alguna cosa griega y quedo muy sacudida por la verdad humana. Yo soy una señora en la colonia Nápoles, en México, y por ejemplo estaba leyendo Medea y quedo sorprendidísima por la violencia de esta mujer, que es una violencia que yo veo en todas partes, porque es la violencia de la mujer abandonada, engañada y reprimida. Reprimida porque para su padre no es más que algo con lo que se puede negociar y una bruja, ¿no? Y para Jasón era un escalón necesario. Y yo leo eso y quedo muy impresionada de que en las argonáuticas yo pueda encontrar, no sé, que en la tragedia griega yo puedo encontrar tantas cosas tan actuales, por ejemplo, ¿no? O en la Ilíada, la Ilíada es la piedra angular de la literatura occidental. Y hay cosas que dice Aquiles que me caen muy mal. Pero hay cosas que dice Aquiles que me conmueven muchísimo. Y yo digo que hay que leer la Ilíada y la Odisea juntas, porque Aquiles empieza diciendo: madre, dame vida breve y dame la gloria. Pero luego Ulises convoca a unos muertos y se le aparece el fantasma de Aquiles que anda por ahí y piensa, le voy a decir que tuvo gloria para que se consuele un poquito, ¿no? Y le contesta Aquiles: yo preferiría ser el más humilde esclavo de un porquero a ser como soy el rey de los muertos. No, que no, lo que vale es la vida, no la violencia y la gloria. O sea, es como una explosión de testosterona al principio y luego se va diluyendo con la experiencia, porque son todos muy jóvenes cuando empieza, menos Ulises, que es el más astuto, ¿no?
Y es tan conmovedor, por ejemplo, que Elena diga de sí misma, soy una perra, con esa palabra que ahorita usan los jóvenes tan así, you're my bitch, la perra, no sé qué. Y Elena dice, soy una perra, dice, cuando están viendo a los guerreros y Príamo le dice, ¿quiénes son, Elena? Y entonces cuando ve a su esposo, empieza a llorar y dice, es que yo soy una perra, es que me vine para acá. Y yo digo, ay, wow, siglo VIII antes de Cristo. Eso es lo que busco darle, aunque sea un aliento a un muerto. Eso es lo que quiero. ¿Cuál sería el segundo relato que te gustaría recomendarnos? El segundo cuento es El Inmortal, de Borges, que ya sabrán todos que el inmortal buscó la fuente de la inmortalidad porque era un hombre que fracasó en la guerra y que no tuvo gloria militar y decidió buscar la fuente de la inmortalidad en un río. Y una vez que lo encuentra, vive el mundo entero, pero se da cuenta que la muerte es necesaria. Así nada más eso voy a decir porque es un cuento exquisito. ¿Qué podrías compartirnos acerca de la relojería de este relato de Borges? Me fascina que empiece con un tono indagatorio y termine con un tono tan melancólico. Yo creo que la conclusión del Inmortal, como de muchas cosas que tienen que ver con el tiempo, es que la vida es muy breve, pero que su brevedad es necesaria. Porque hay una enumeración que él hace que dice, no sé si jugué ajedrez con no sé quién, estuve en esta batalla, pero ya no recuerdo de qué lado, ¿no? Ya no importa, porque la experiencia se diluye en ese caudal temporal, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que importa aquí? Que este hombre finalmente descubre que la muerte es tan deseable como la vida. No por dolor, sino porque la experiencia humana es preciosa por su brevedad. Entonces, bueno, pues también, destrucción total de la mujer. Yo me quedo con los libros en las manos viendo el vacío como un perico. Así, wow. Y se los leía antes, yo daba clase. Y se los leía a mis alumnos y algunos aplaudían, cosa que me parecía una conclusión perfecta para la lectura de un autor como Borges. Y bueno, los poemas son de locos. Insoportablemente soñé con un exiguo y nítido laberinto. En el centro había un cántaro. Mis manos casi lo tocaban. Mis ojos lo veían, pero tan intricadas y perplejas eran las curvas que yo sabía que iba a morir antes de alcanzarlo. Al desenredarme por fin de esa pesadilla, me vi tirado y maniatado en un oblongo nicho de piedra, no mayor que una sepultura común, superficialmente excavado al agrio declive de una montaña. Los lados eran húmedos, antes pulidos por el viento que por la industria. Sentí en el pecho un doloroso latido, sentí que me abrazaba la sed. Me asomé y grité débilmente. Al pie de la montaña se dilataba sin rumor un arroyo impuro, entorpecido por escombros y arena. En la opuesta margen resplandecía, bajo el último sol o bajo el primero, la evidente ciudad de los inmortales. Un centenar de nichos irregulares, análogos al mío, surcaban la montaña y el valle. En la arena había pozos de poca hondura. De esos mezquinos agujeros y de los nichos emergían hombres de piel gris, de barba negligente, desnudos. Al volver, nuestra invitada nos hablará de uno de sus autores mexicanos favoritos y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. Innovadora en el género fantástico, con gran belleza literaria que recrea un mundo poderoso y original donde los personajes hacen un trayecto vital a través de temas universales. Fundación SM. Café Chekhov conversa con la escritora Verónica Murguía acerca del acto de leer. Yo en la lectura he encontrado mi vida.
La gente a veces dice que la lectura como evasión, que qué mal, que no sé qué, pero pues escapar de mi escuela leyendo a Tom Sawyer era muy buena idea. Entonces, a mí no me avergüenza decir que en la lectura he encontrado todo. Sin los libros yo no sé si yo estaría aquí, o estaría aquí de una forma muy disminuida y muy infeliz. A mí la lectura me ha dado lo más bonito y me ha dado las herramientas para reconocer lo más bonito en la vida. En tu opinión, ¿qué lugar ocupa Borges dentro de la literatura universal? Lo amo. Un hombre que políticamente, si nos hubiéramos sentado en la misma mesa, hubiéramos acabado los dos de muy mal humor, pero cuyo estilo es de una belleza y una sobriedad y una inteligencia. El otro día estaba yo muerta de la risa, porque aparte hace reír, leyendo una crítica que hace de una antología. Entonces dice que la antología le cae encima al incauto lector, y es una antología que al mismo tiempo es copiosa e insuficiente. La destrucción total de una antología en quién sabe cuántas oraciones, yo creo 3, ¿no? Pero además la inteligencia que hay en cada uno de los ensayos y los cuentos, por no hablar de la belleza de los poemas, porque por ejemplo cuando habla del tigre dice la joya ciaga que diezma las tribus de búfalos en Sumatra, y saben que a mí sí se me va la bola. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo leo una y otra vez, es una cosa como hipnótica. Me parece él y García Márquez, y claro, Rulfo también en un laconismo mexicano, que a mí me hubiera gustado mucho que fuera más amplia la obra. Son, yo creo, los escritores que convirtieron al español, como ese Tito Monterroso, de ser un cachivache en un idioma que tiene toda esa potencia, ¿no? Los oxímoros en Borges, o sea, las cosas que parecen contrarias, son probablemente lo que a mí más efecto me causa. Y una adjetivación que es única, que ya nadie vamos a poder usar. Si él dice, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, ¿quién va a usar unánime noche? Nadie vamos a usar unánime noche. Y nos vamos a ir caminando como zombies después de la unánime noche. ¿Qué onda con este cuate? Entonces, bueno, pues siento una pasión muy desordenada por el señor Lo amo muchísimo. ¿Cuál sería el tercer relato que te gustaría recomendarnos? Yo creo que no oyes ladrar a los perros, que ya sabrán todos los mexicanos que es un padre al que su hijo lleva a cuestas y que está agonizando. Y toda esta cosa, aquí me voy a aventurar a hacer una tesis un poco jalada de los pelos, pero yo siento que es como Eneas, que lleva a su padre a cuestas, ¿no? Y que todos de alguna manera llevamos a nuestra padre o a nuestra madre sobre nosotros. Al mismo tiempo es un peso amable, un peso amado, pero un peso, ¿no? Y a mí me parece un cuento magistral que también me destruye, me hace el corazón pinole. ¿Qué podrías compartirnos acerca del estilo de Juan Rulfo? Se habla mucho del realismo mágico, ¿no? Y se le asocia siempre a la exuberancia colombiana, pero yo creo que el realismo mágico mexicano está asociado a Rulfo, a los pasajes desérticos de Jalisco, Zacatecas, y a cierto dolor del alma, que no tiene que ver con la exuberancia sexual que hay, por ejemplo, en la obra de García Márquez, sino con una especie de nostalgia, de cercanía con la desolación, que es muy rulfiana, ¿no? Que está en Pedro Páramo. Porque se puede argumentar que no es realismo mágico, pero a mí que me enseñan en un pueblo donde se habla con los muertos. Y tiene humor. Tiene un humor muy torcido, como muy agrio. Pero yo amo ese estilo, con pasión. Es muy lacónico y es muy bello. Muy bello. Entonces, bueno, pues yo le tengo mucha devoción a Rulfo. Me parece uno de los mejores escritores de lengua hispana, punto. No por ser mexicana, no lo digo por ser mexicana, sino porque lo creo de verdad. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio.
Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? Mal. Allí estaba la luna, enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. La luna iba subiendo casi azul sobre un cielo claro. En nuestra próxima emisión, charlaremos con el escritor José Ovejero acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. No consigo encontrar una definición que me guste. He leído muchas, algunas muy estúpidas, como Camilo José Cela, que decía que un cuento es una novela que no ha crecido, otras más inteligentes, pero yo creo que ninguna de ellas abarca la pluralidad de posibilidades del cuento. En los cuentos de Cortázar hay la realidad cotidiana y por debajo una realidad fantástica. Son mundos muy distintos de los nuestros. Y yo llegué a la conclusión, sin haberlo leído todavía, de que por debajo de la realidad cotidiana hay otra realidad, pero que no es nada fantástica, es sencillamente nuestra parte oscura. Hace muchos años escribí aquello de que la literatura es la voz de nuestra sombra, entonces con mis cuentos yo he intentado dar voz a esa sombra y mirar esa sombra. Cormac McCarthy es brutal, es en todos los sentidos, es cruel, en ese sentido ético que digo, también es cruel, o más bien violento en el tipo de historias que cuenta y cómo las cuenta. Si pienso, por ejemplo, en Meridiano de Sangre, que es una cabalgada salvaje por la frontera entre México y Estados Unidos, es cruel en un sentido casi filosófico porque elimina cualquier base para la épica. Lo que hace es destruir la épica del oeste americano, la épica de la conquista, todo tipo de épica desaparece porque lo que nos muestra es esto ha sido sangre y brutalidad, nada más.